Buenos días, mi nombre es Agustín García, vamos a hablar en esta oportunidad del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer a nivel mundial y tiene una máxima frecuencia entre los 55 y los 65 años. La mayoría de los pacientes, como todos sabemos, son fumadores o lo fueron en alguna oportunidad, pero incluso los fumadores pasivos tienen hasta un 25% más de riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. La supervivencia mejorado ostensiblemente en los últimos 10 años, y esto tiene que ver con el avance de las terapéuticas, sobre todo de los tratamientos biológicos, los tratamientos dirigidos. Pero incluso en los estadios más avanzados, la supervivencia, si bien ha mejorado, sigue siendo muy mala, y por lo tanto las estrategias actuales están destinadas a mejorar el rastreo y mejorar el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón, porque la supervivencia es claramente superior en los estadios iniciales e incluso con criterio curativo. Los factores de riesgo son importantes reconocerlos. Algunos son extremadamente conocidos, como por ejemplo el cigarrillo, tanto activo como pasivo. Algunos son un poco menos conocidos, pero ya son clásicos, como por ejemplo la exposición al asbesto o amianto, que se ve sobre todo en las personas actualmente, personas mayores, por encima de los 60, 70 años, que más de jóvenes han relacionado trabajos con el asbesto, como los buques de guerra, la marina, el ferrocarril, es decir, todas esas personas pueden tener exposición al asbesto, a veces que es muy clara y a veces es un poco más solapada. Cuando el asbesto se combina con el tabaquismo, el riesgo es muchísimo mayor y fíjense que llega hasta un 30 casi de riesgo relativo. El radón es muy poco conocido como factor de riesgo, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque es un producto de degradación del uranio que puede permanecer por miles de años en los subsuelos de las casas, en los suelos donde se sientan las casas, y es un gas, ¿no?, inodoro, incoloro, y en las casas, por ejemplo, que se asientan en suelos de granito, con suelos que están contaminados con uranio, este producto de degradación, que es el radón, puede difundir hasta hacia los sótanos de las casas, de ahí por las paredes hacia los niveles superiores, y la gente que vive ahí finalmente está expuesta a lo largo de toda su vida a el radón, que si bien es un riesgo bajo, tiene un riesgo de 2, ¿no?, un riesgo relativo de 2, doble, de desarrollar cáncer de pulmón. Así que es muy importante considerarlo como factor de riesgo. Las manifestaciones clínicas son muy importantes, pero lamentablemente la mayoría son en estadios más avanzados de la enfermedad. Pueden deberse al crecimiento local del tumor, a invasión de estructuras vecinas, al crecimiento de los ganglios, a la diseminación hematógena, o sea, a las metástasis, y ahí es muy importante considerar los síndromes paraneoplásicos. Respecto al crecimiento local del tumor, que es muy importante reconocerlo, a veces pueden existir síntomas relativamente inespecíficos como la tos, que se debe al crecimiento, siempre crecimiento endoluminar o endobronquial del tumor, puede generar tos. Y si ese tumor que está invadiendo la luz del bronquio se erosiona o se orada, entonces va a empezar a sangrar y entonces lo que el paciente va a manifestar es hemoptisis. Si la obstrucción es subtotal, o sea, si se ocluye parcialmente la luz del bronquio, entonces se van a generar cuadros obstructivos con, por ejemplo, sibilancias. Y si el tumor crece en estructuras más superiores, como de la vía aérea superior, entonces se va a generar estridor en el examen físico. Puede haber disnea que está vinculada o un síntoma inespecífico a estadios muy avanzados de la enfermedad, cuando el paciente, vamos a ver un poquito mejor, ya tiene un síndrome de impregnación y está ya adelgazado, caquéctico, es un paciente más avanzado, entonces puede tener disnea por la enorme tasa metabólica, o sea, la tasa metabólica basal, que aumenta mucho y eso genera una mayor demanda ventilatoria y por lo tanto pueden tener disnea por esa causa. Pero también puede haber, por ejemplo, como dijimos, cuadros obstructivos que generan sibilancias y eso ocasionar disnea, o puede haber oclusión total de la luz del bronquio con atelectasia. Por haber una oclusión total, todo lo que está distal a la obstrucción se colapsa y por lo tanto se genera una atelectasia obstructiva. Eso puede ocasionar disnea y a la vez también puede haber, por esa misma causa, acumulación distal de secreciones y generarse entonces lo que se conoce como neumonía posobstructiva. Tumor que crece nuevamente en la luz del bronquio, ocluye total o parcialmente la luz, se acumulan secreciones y se genera una neumonía. Después, por la invasión en el tórax, o sea, en tumores más periféricos, pueden generarse dolor pleurítico o derrame pleural. Y que en el caso de que invada finalmente la pleura y se liberen células hacia el espacio pleural, entonces se van a encontrar células en el líquido y eso tiene un derrame pleural maligno, ¿no?, por invasión
del tumor en la pleura. Si el tumor es más central, por el contrario, o sea, está más cercano al mediastino, entonces va a comprometer estructuras mediastinales, o mismo el crecimiento de los ganglios puede comprometer estructuras mediastinales y generar, por ejemplo, disfagia por la compresión del esófago. O bien puede haber, por parálisis del nervio recurrente, o sea, por compromiso del recurrente, ronquera o voz bitonal, y por compromiso del frénico puede haber elevación del diafragma, que también puede verse en tumores grandes que empiezan a crecer y se necrosan y retraen el parénquima, empiezan a retraerse como si fuera una cosa cicatrizal. Puede haber también elevación del diafragma por esa causa, por obstrucción del bronquio y generación de atelectasia y elevación del diafragma, o por el propio crecimiento del tumor que puede elevar el diafragma al retraer el parénquima, o bien por compromiso del frénico. Hay síntomas inespecíficos que es importante reconocerlos, pero se ven más en estadios avanzados. Los pacientes que tienen cánceres de cualquier índole, el cáncer de pulmón no está exento de esto, pueden tener lo que se llama síndrome de impregnación, y tienen febrícula, son pacientes que están cansados, asténicos, que tienen pérdida de peso, vinculado, como dijimos recientemente, a la enorme tasa metabólica basal que tienen, o sea, la demanda metabólica que tienen estos pacientes, o también porque tienen hiporexia, o sea, no comen, están hiporexia o anorexia, y eso puede desencadenar en el extremo final la caquexia. Hay síntomas y signos muy característicos del cáncer de pulmón. Uno de ellos es en los tumores del vértice pulmonar puede generarse el síndrome de Pancoast, es el tumor de Pancoast, que es un dolor, una omalgia, es por compromiso de las últimas raíces cervicales o las primeras dorsales, y se genera un dolor referido al hombro, omalgia, o a la cara cubital del brazo o el antebrazo, como lateral al tumor, y a veces cuando el tumor crece hacia el cuello y compromete el ganglio estrellado, que está entre los escalenos, puede generarse el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que es muy característico. Como lateral al tumor van a encontrar disminución de la hendidura palpebral, miosis, tienen epífora también de ese ojo, puede haber ptosis palpebral. Bueno, todo esto se llama síndrome de Claude-Bernard-Horner y es de muy mal pronóstico, está vinculado a la invasión del ganglio estrellado. Y otra cosa también muy característica de mal pronóstico es el síndrome de la vena cava superior, que tiene que ver con la invasión de la vena cava, que puede ser directa, o sea, por compresión del tumor, o por trombosis, se altera el drenaje normal de la vena cava. Generalmente, estos pacientes pueden tener, por ejemplo, fíjense acá, durante la mañana el paciente se levanta pletórico, o sea, con la cara hinchada, y con el transcurso del día, por la bipedestación, el edema disminuye y entonces toma su configuración habitual. Esto por el mismo drenaje, o sea, la bipedestación favorece el drenaje normal. Esto se acompaña, o sea, este signo que es muy característico, se acompaña de otros hallazgos en el examen físico, como circulación colateral, sobre todo a nivel del tórax, que hay que buscarla, e incurgitación de las yugulares. Esto es muy característico, es de mal pronóstico y está vinculado, como les repito, a la invasión de la vena cava por tumores centrales mediastinales. Los síndromes paraneoplásicos son infrecuentes, pero son muy importantes y muy característicos. Los síndromes endocrinos son, dentro de la infrecuencia, de los más frecuentes y se ven hasta en el 12% de los pacientes. Hay varios. El extremo de todos estos síndromes endocrinos es el síndrome de Cushing, por ejemplo, que tiene, ¿no? O sea, las características típicas: la fascia de luna llena, las estrías violáceas, la jiba, la obesidad central, bueno, todas las características que puede tener un síndrome de Cushing, y esto se debe a la secreción ectópica de la ACTH. Esto es en un extremo, ¿no? Que puede haber síndrome de Cushing. Pero después hay cosas más solapadas, como por ejemplo puede haber producción ectópica de hormona paratiroidea o símil paratiroidea, y generar hipercalcemia, hipofosfatemia, o sea, trastornos más bien metabólicos o del medio interno. Puede haber un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética con hiponatremia, y estos son síndromes endocrinos, son paraneoplásicos y son un poco más solapados. Cuanto más benigno sea el cuadro, más frecuente es, pero puede ser tan llamativo y tan extremo como un síndrome de Cushing. Puede haber también, dentro de los síndromes paraneoplásicos, síndromes esqueléticos o del tejido conectivo. 30% de los pacientes pueden tener acropaquias, que no son dolorosas, pero
Típicamente la acropaquia no es dolorosa, pero en estos casos pueden serlo porque tienen afectación además de las articulaciones, que tienen artritis. Entonces tienen acropaquias que son dolorosas y que tienen sensibilidad a la palpación. Las articulaciones grandes también pueden estar afectadas por una artritis y están tumefactas y dolorosas también. Los síndromes neurológicos homeopáticos son de los más infrecuentes, pero son los más graves y además son muy característicos. Lo tienen el 1% de los pacientes. Puede haber un síndrome miasténico, que es el síndrome de Eaton-Lambert, que probablemente ustedes conozcan. Puede haber neuropatía periférica, pero es muy importante reconocer las miopatías inflamatorias, como la polimiositis o la dermatomiositis, que pueden ser una manifestación paraneoplásica, es decir, a veces el diagnóstico es a partir de la existencia de una polimiositis o una dermatomiositis que uno ya conoce que pueden ser de causa paraneoplásica y por lo tanto busca el tumor primario y ahí se halla un cáncer de pulmón. Esto es el típico eritema en heliotropo de la dermatomiositis, pero lo que quiero transmitirles es esto, que ante el diagnóstico de una miopatía inflamatoria, como puede ser una polio o una dermatomiositis, hay que buscar un tumor primario que puede ser un cáncer de pulmón. Las alteraciones hematológicas son relativamente infrecuentes, salvo, bueno, se ven en 8% de los pacientes, sobre todo las coagulopatías, pero hay otras que son más frecuentes, como por ejemplo la anemia, que es muy común en casi todos los cánceres, y las trombosis. Es decir, ustedes saben que la existencia de un cáncer de cualquier causa, incluyendo el cáncer de pulmón, es un estado protrombótico, o sea, las neoplasias generan un estado protrombótico. Y la tromboflebitis migratriz no es tan característica del cáncer de pulmón, es más frecuente en los síntomas, en los cánceres del aparato digestivo, como puede ser el cáncer de páncreas, pero bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta porque también puede vincularse al cáncer de pulmón. En la clasificación del cáncer de pulmón, ya metiéndonos más de lleno en el tema, a grandes rasgos el cáncer de pulmón se divide en células pequeñas y células no pequeñas. Esa es la primera clasificación anatomopatológica del cáncer de pulmón. Los de células del cáncer de células pequeñas representa el 25% de la totalidad de los cánceres y tiene un comportamiento mucho más agresivo. Eso es lo típico. Fíjense que anatomopatológicamente remedian un linfoma, son células pequeñas de núcleo precromático, pequeñitas y agrupadas, y este tipo de tumor, si uno lo halla en la anatomía patológica, ya sabe que el 98% están vinculados al cigarrillo, que tienen un carácter mucho más agresivo, más metastatizante, ahora lo vamos a ver más en profundidad, pero como concepto es un cáncer de mayor agresividad. Los cánceres de células no pequeñas, por el contrario, ya tienen células, también tienen obviamente núcleos hipercromáticos, anárquicos, ¿no? Muy característicos de enfermedad maligna, pero ya no tienen ese carácter que remeda a un linfoma en la anatomía patológica. Son los más frecuentes, ahora vamos a ver cómo se subclasifican, porque tienen tres tipos principales: el carcinoma de células escamosas o epidermoides, el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes o indiferenciado. En su totalidad, los carcinomas de células no pequeñas constituyen el 75% de todos los cánceres de pulmón. El carcinoma escamoso es el primer subtipo, entonces, de células, del cáncer de células no pequeñas. Representa el 30% de todos los casos, es el segundo en frecuencia después del adenocarcinoma, tiene una fuerte relación con el tabaco. Globalmente tiene un mejor pronóstico y esto está vinculado a que metastatiza más tardíamente, o sea que puede adquirir un tamaño más considerable antes de generar metástasis. Y tiene un patrón de crecimiento un poco más lento. La mayoría de los casos, 2/3 de los casos, tienen una localización central, contrario al adenocarcinoma, que suele ser más periférico, y este típicamente es el que más afecta a los bronquios segmentarios y puede crecer hacia los bronquios principales, o sea, tiene mayor compromiso endoluminal. El carcinoma de células escamosas o epidermoide, es de los que más genera el síndrome de Pancoast, o sea, es el que más se vincula a los tumores de vértice, es el que más causa el síndrome de Pancoast-Tobias, y ese es de los cánceres uno de los que más se cavita. Generalmente cuando encuentran un cáncer que es central, una masa central cavitada, de paredes gruesas, irregulares, es porque adquieren un gran tamaño, se necrosan centralmente y por lo tanto
se cavitan. Contrario a otros tumores que metastatizan, tienen un crecimiento más rápido, pero metastatizan más tempranamente, entonces en general no tienden tanto a la cavitación. Estos pueden adquirir un gran tamaño antes de metastatizar, entonces el centro se necrosa y se cavita. El adenocarcinoma es el más frecuente de los cánceres de células no pequeñas, 40% de los casos, y es el subtipo más común en pacientes no fumadores. La mayoría son periféricos, es decir, tienen una localización más bien periférica y tienen mayor poder de metástasis. La subclasificación histológica es compleja y se subclasifica de acuerdo al tipo histológico predominante. Esto ha cambiado en el último tiempo, pero la clasificación actual de los adenocarcinomas son lesiones, bueno, puede haber lesiones preinvasivas, como por ejemplo el adenocarcinoma in situ, que antes era el carcinoma bronquiolo-alveolar menor a 3 centímetros, y está el adenocarcinoma mínimamente invasivo, esto no de acuerdo al grado de invasión, y el adenocarcinoma invasivo. Pero después, dentro de cada uno de estos, o sea, lesiones preinvasivas, mínimamente invasivas o invasivas, hay subtipos histológicos como el acinar, papilar, el micopapilar. De acuerdo al subtipo histológico predominante es la clasificación, al igual que de acuerdo al grado de invasión. Hay un subtipo muy característico que es el adenocarcinoma de crecimiento lepídico, que era lo que antes se llamaba carcinoma bronquiolo-alveolar. Este subtipo histológico es muy importante porque puede remedar a veces neumonías y generar inicialmente los nódulos en vidrio esmerilado. Tomográficamente, los tumores cuando crecen pueden ser desde un nódulo subsólido, o sea, lo que se llaman lesiones subsólidas o en vidrio esmerilado, y a medida que se va generando mayor componente invasivo, empiezan a generar un área más densa. Estos son, por ejemplo, nódulos mixtos. Tiene mayor angioinvasión, o sea, mayor invasión, para generar una lesión más sólida en la tomografía, y finalmente todo esto evoluciona hasta tener el típico nódulo sólido, especulado, que se ve o sea, ya en estadios más avanzados, de manera tal que cuando uno encuentra un nódulo en vidrio esmerilado, en general estos se siguen a lo largo del tiempo, porque muchos de estos pueden ser tumores, a veces de menor agresividad, como puede ser un adenocarcinoma de crecimiento lepídico, pero finalmente terminar evolucionando a generar un nódulo mixto y finalmente un nódulo sólido. Esto depende del grado de invasión. Y como les mencioné, el adenocarcinoma de crecimiento lepídico es un tipo muy particular, es lo que antes se llamaba bronquiolo-alveolar, porque es un diagnóstico diferencial de las neumonías, por ejemplo. Fíjense que pueden generar imágenes con broncograma aéreo, con tendencia a la consolidación, o sea, con patología difusa. A veces tienen nódulos que tienen también broncograma aéreo, son masas con broncograma aéreo, que a veces pueden incluso simular cuadros como la tuberculosis, como en este caso, por ejemplo, que tienen nodulillos centroacinares, algunos más confluentes, áreas de consolidación del parénquima. Esto que puede remedar perfectamente una tuberculosis es en realidad un adenocarcinoma de crecimiento lepídico, que insisto, tienen un componente, o sea, son tumores que crecen siguiendo la membrana basal del epitelio alveolar y por lo tanto pueden generar lesiones muy extensas con broncograma aéreo que remedan a los cuadros infecciosos como la neumonía o a veces la tuberculosis. Y finalmente, el carcinoma de células grandes o carcinoma indiferenciado es el más infrecuente dentro de los carcinomas de células no pequeñas. 5 a 10% de los casos es indiferenciado y se considera que puede ser un precursor de cualquiera de los otros subtipos de tumores, e incluso el carcinoma de células pequeñas. Tiene marcadores, como es indiferenciado, tiene marcadores de adenocarcinoma y de carcinoma escamoso. Más frecuentemente se asienta en la periferia y, al igual que los carcinomas escamosos, tienden a necrosarse y a cavitarse. Entonces, a modo de repaso, lo que tienen es el carcinoma de células pequeñas, el carcinoma de células no pequeñas, y dentro del carcinoma de células no pequeñas, los carcinomas escamosos, los adenocarcinomas con todas sus subvariantes, lesiones preinvasivas, mínimamente invasivas e invasivas, y finalmente los carcinomas de células grandes o indiferenciados. Y el carcinoma de células pequeñas, para mayor detalle, o sea, ya lo vimos al principio, pero vamos a recapitularlo, es el 25% de los casos aproximadamente de todos los cánceres de pulmón,
Más frecuentemente es asociado a tabaquismo, 98% de los casos son en tabaquismo. Es un tumor muy agresivo, es el que tiene peor pronóstico, yendo solamente al subtipo histológico, ¿no? O sea, globalmente es el peor pronóstico, y tiene que ver con que tiene mucho poder de metástasis tempranas. Prolifera muy rápidamente, puede alcanzar grandes tamaños. Habitualmente 2/3 es periliar y por lo tanto tiene mucha tendencia a invadir el mediastino. Entonces generar, por ejemplo, el síndrome de vena cava superior. Tiene mucho poder de crecimiento e invade rápidamente estructuras mediastinales. Tiene también compromiso bronquial, generalmente no por invasión del bronquio, como pueden hacer los carcinomas escamosos, sino por compresión extrínseca de las estructuras bronquiales debido al crecimiento local del tumor. En la estadificación del cáncer de pulmón es muy similar a los otros tipos de cánceres. Tiene la clasificación de TNM. El T, que tiene que ver con el tamaño del tumor y la invasión de estructuras vecinas. El N, que tiene que ver con la afectación ganglionar. Y el M, que tiene que ver con las metástasis a distancias. El N en general es el N0 cuando no hay adenopatías, N1 cuando hay adenopatías iliares, el N2 tiene ganglios mediastínicos. Esto es muy importante porque la presencia del N2 es como una bisagra. Cambia completamente el estadio y por lo tanto este tipo de tumores que tienen un N2 manifiesto o a veces un N2 oculto, tienen una terapéutica completamente diferente. Entonces, a partir del N2 cambia la terapéutica porque eso define si el paciente es candidato a cirugía o no, es como una bisagra. Y el N3 es un equivalente a metástasis, porque en general tiene ganglios contralaterales, o sea, mediastinales contralaterales, o ganglios a distancia. Las metástasis también se subclasifican, y esto en la última clasificación tiene una subclasificación, porque no es lo mismo tener una que tener múltiples metástasis, y también depende de la localización. En algunos casos, cuando tienen una metástasis única extratorácica, eso potencialmente puede ser quirúrgico, y por lo tanto el paciente, el hecho, a diferencia de, por eso que les digo que la terapéutica y las estrategias de tratamiento van cambiando. Anteriormente, cuando un paciente tenía una metástasis, ya se consideraba no quirúrgico. Hoy por hoy, de acuerdo a si tiene una sola metástasis y a la localización de esa metástasis, potencialmente puede llegar a ser quirúrgico, y por lo tanto eso cambia el estadio, ¿no? O sea, a ver, no cambia el estadio, pero sí cambia la estrategia de tratamiento. Entonces es importante también subclasificar a las metástasis. Y la estadificación, o sea, cuando uno necesita hacer la estadificación, puede hacer una estadificación no invasiva o una estadificación invasiva. Es decir, ante la presencia de un paciente que tiene una sospecha de cáncer de pulmón, lo que uno tiene que hacer es estadificarlo para ver qué tratamiento le va a ofrecer. Y ahí, dentro de la estadificación no invasiva, hay varias alternativas. La tomografía, que no es de tórax, sino es de tórax, abdomen y pelvis, tiene que hacerse con contraste oral y endovenoso, y puede combinarse esto para rastrear las metástasis, ¿no? Y para estadificación del mediastino, o sea, para buscar ganglios mediastinales. Y además puede combinarse con un centellograma óseo para buscar metástasis óseas o invasión, por ejemplo, costales o demás. Y algo que puede reemplazar a la tomografía tórax en contraste oral y endovenoso, tórax, abdomen y pelvis en contraste oral y endovenoso, a veces tomografía cerebral, que se hace de acuerdo al estadio cada vez más de rutina, pero generalmente la tomografía de cerebro se hace en estadios más avanzados y en tumores de vértice, pero actualmente se hace normalmente cerebro, tórax, abdomen y pelvis. El PET-CT se puede hacer corporal total. El PET-CT tiene el atractivo de que es una tomografía que además se inyecta una sustancia, una glucosa que es captada por las células y la utilizan para su actividad metabólica, y por lo tanto las células emiten una señal que puede, o sea, las masas o las lesiones emiten una señal que es captada por el PET y se puede medir. Y de acuerdo al grado de captación de esa glucosa marcada, entonces se mide la actividad metabólica de las lesiones. Por lo tanto, es muy útil para detectar actividad metabólica a nivel de los ganglios. Por ejemplo, cuando los ganglios están agrandados, el PET puede distinguir si ese ganglio es metabólicamente activo o no, al igual que una lesión periférica que puede existir, y cuando uno la mide con el PET, puede identificar si esa lesión a distancia que estamos viendo y que normalmente no sabemos, nos queda la duda de si es una metástasis o no, el PET puede identificar esas zonas de hipermetabolismo y entonces aumentar la sospecha de metástasis. Al igual que cuando uno a veces puede tener el PET utilidad diagnóstica, además de la estadificación, que es la mayor utilidad que tiene hoy por hoy, sobre todo para identificar
la actividad de los ganglios mediastinales, o sea, para identificar la actividad metabólica del mediastino y por lo tanto definir si el paciente tiene un probable o no N2. Además, el PET puede tener utilidad diagnóstica porque es capaz de, en un nódulo que uno no tiene del todo claro si es un secuelar o a qué se debe, entonces el PET puede identificar si esa lesión con sospecha de malignidad tiene actividad metabólica o no, y por lo tanto aumentar la probabilidad de sospecha de malignidad, ¿no? Y en la estadificación invasiva, en realidad lo que tenemos es una intención diagnóstica y una intención de estadificación. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno tiene sospecha de cáncer de pulmón, lo que necesita es una muestra para ponerle el sello, básicamente. Además, esa muestra, como vamos a ver un poquitito más adelante, esa muestra que nosotros tomamos después se manda a anatomía patológica y el tumor se tiene que subtipificar de acuerdo a lo que ya vimos. Además de, tiene que hacerse lo que se llama inmunomarcación para poder identificar el subtipo de tumor y poder definir una estrategia de tratamiento, sobre todo quimioterápica. Entonces, lo que nosotros hacemos es valorar la posibilidad de hacer biopsias. La broncoscopía tiene la enorme ventaja de que puede hacer diagnóstico, porque a veces podemos tomar biopsias, y además permite estadificar, porque nosotros metemos una fibra, ahora vamos a ver un poquitito mejor, a través de la vía de la nariz o de la boca, metemos una fibra y podemos estadificar la vía aérea, porque podemos ver dónde está la localización del tumor, podemos a veces tomar biopsia y definir si la vía aérea está comprometida o no. En la broncoscopía se puede hacer un lavado bronquial, que ahora vamos a ver un poquito mejor, lavado bronquialveolar, se puede hacer un cepillado bronquial, se puede hacer una biopsia transbronquial o se puede hacer punciones con aguja de Wang. Otra opción puede ser la punción transtorácica guiada por tomografía, que esto en realidad es meramente para diagnóstico, una BATS o una toracotomía. La BATS permite, además de hacer diagnóstico, tomar biopsias ganglionales y por lo tanto puede tomar biopsias de los ganglios, identificar las metástasis ganglionares. Y la endoscopia endobronquial merece una mención especial porque está tomando terreno actualmente en todo el mundo para la estadificación, sobre todo del mediastino. Vamos a ver un poquito más en detalle cada una de estas cosas. La broncoscopía es entonces una técnica que se mete una fibra de unos 4 milímetros a través de la nariz o a través de la boca. Generalmente si nosotros utilizamos, por ejemplo, una máscara laringia, en vez de generar una intubación orotraqueal, o sea, meter un tubo directamente en la tráquea y a partir de ahí visualizar la carina, también se puede poner una máscara laringea que se apoya sobre la laringe para poder ventilar al paciente durante el procedimiento. Si lo hacemos por nariz, que se puede hacer con el paciente despierto o con leve sedación o a través de una máscara laringea, podemos visualizar la laringe e identificar, por ejemplo, cuando el paciente tiene ronquera o voz bitonal, podemos hacer esa técnica, la broncoscopía, con esta salvación para poder visualizar la laringe y ver la movilidad de las cuerdas vocales o ver si hay lesiones que comprometan la laringe. Una vez que nos metemos en la tráquea, lo que vamos a ver es la bifurcación de la carina y después nosotros podemos ir guiando el broncoscopio a través de las ramificaciones bronquiales, pero solamente hasta bronquios o sea, viene el pulmón tiene ramificación dicotómica, entonces nosotros podemos guiar el broncoscopio hasta más o menos el bronquios de cuarto orden. Entonces, a partir de ahí ya el broncoscopio tiene un stop, porque obviamente por el diámetro del aparato no puede seguir. Entonces, a partir de ahí, uno lo que tiene que hacer es tirar a través de, que es esto que ven acá, a través de un canal de trabajo que tiene el broncoscopio, se tira una pinza y esa pinza se mete adentro de alguna de las ramificaciones bronquiales. Y después sigue, fíjense acá, cuando uno tira la pinza, sigue la ramificación bronquial, pero puede ir por esta, o sea, si este es el tumor, ¿no? Puede ir por esta ramificación y entonces lograr una muestra exitosa, o bien puede ir por esta ramificación y entonces no lograr una muestra exitosa. De manera tal que cuando los tumores son muy periféricos y uno no logra visualizarlos, como en este caso que podemos visualizar perfectamente el tumor, cuando uno no logra visualizarlo dentro de la vía aérea y quiere tomar una muestra por una biopsia a través de una pinza cocodrilo, como este caso, que es una biopsia transbronquial, se llama biopsia transbronquial, en estos casos es de mucha menos utilidad
cuando no logramos visualizar el tumor por esta causa, o sea, la pinza puede irse por cualquiera de las ramificaciones dicotómicas y por lo tanto disminuir la rentabilidad diagnóstica. Por el contrario, cuando vemos la lesión dentro de la vía aérea, acá sí podemos biopsiarla mucho más fácilmente con esta misma pinza, con esta misma, ¿no? Con la pinza cocodrilo, porque lo que hay que hacer es empezar a escarbar a través de, o sea, eliminar porque todo esto que se ve acá es más que nada necrótico, entonces hay que biopsiar más profundamente, y eso lo que conlleva es, como verán, son lesiones muy vascularizadas, y por lo tanto lo que conlleva es un alto riesgo de sangrado. Esa es la única limitante de biopsiar este tipo de lesiones, que como están tan vascularizadas, sangran, y al sangrar, primero que se inunda todo de sangre y no se puede ver a través del broncoscopio, y segundo que tiene el riesgo, obviamente, de si no se logra frenar el sangrado, se inunda la vía aérea, y por supuesto que eso es de enorme riesgo para el paciente. Y este tipo de lesiones, así que son más chiquititas, menos vascularizadas, de repente uno las puede biopsiar más fácilmente, biopsia, o sea, extrae la mucosa y biopsia a nivel de la submucosa para tener mejor rédito diagnóstico. En resumen, entonces, la broncoscopía tiene mejor rendimiento en pacientes con tumores centrales o que comprometen la vía aérea, porque ahí o se visualizan o cuando tienen tumores centrales es más fácilmente llegar con la pinza. Lo que se puede hacer para mejorar el rendimiento es esto, que es la guía radioscópica, que básicamente consiste en hacer, o sea, cuando el paciente está recostado en la camilla del quirófano, se le saca una radiografía en el momento y se va guiando la pinza por radioscopía. O sea, uno va viendo por radioscopía si la pinza está efectivamente posicionada dentro del tumor. El problema es que como la radioscopía es una imagen en 2D, como cualquier radiografía, la lesión puede estar delante del tumor, o la pinza, perdón, puede estar delante del tumor o detrás del tumor. Vieron que, como es una imagen en 2D, si la pinza está delante, yo la voy a ver como que está dentro del tumor, pero en realidad puede estar delante o atrás, no necesariamente dentro del tumor. Tiene esa limitante, pero si uno la sabe interpretar, la radioscopía aumenta mucho la utilidad. Y como dijimos antes, puede hacerse análisis citológico utilizando cepillados o lavados bronquiales. Hay una parecido a esa pinza que les mostré, que es la pinza transbronquial, es una cosa similar que tiene un cepillito en la punta que uno puede cepillar la pared del bronquio o cepillar bien distal y obtener células que después se mandan a anatomía patológica para ver sobre todo las características de los núcleos y ver si son células malignas o no. Eso limita, obviamente, porque nosotros no estamos viendo toda la estructura anatomopatológica, limita mucho la identificación del tipo de tumor. Al patólogo lo limita mucho, pero al menos podemos identificar si se trata de una patología maligna o si se trata más bien de una patología benigna. Lo mismo que el lavado bronquial. El lavado bronquial consiste en, a través del canal de trabajo del broncoscopio, el mismo por el que pasamos la pinza, podemos instilar solución fisiológica, se lava el bronquio y después esa misma solución fisiológica se recupera, o sea, se aspira. Y esas aspiraciones, ese lavado que obtuvimos, lo mandamos a anatomía patológica para su análisis. El lavado bronquioalveolar es lo mismo que un lavado bronquial, pero a nivel de bronquiolo, o sea, a nivel de bronquiolo y alveolo. O sea, se enclava lo más distal que se puede al broncoscopio y ahí se instila la solución fisiológica. En cambio, en el lavado bronquial se instila la solución fisiológica directamente a través del bronquiofuente o una de las primeras ramificaciones bronquiales. Y una cosa que no figura acá, pero que es la que se los mencioné inicialmente, es lo que se llama aguja de Wang. La aguja de Wang es similar a esta pinza que vimos, pero que tiene como si fuera un trucut en la punta, que es como un cilindro que permite, en lesiones que están por debajo de la carina, por ejemplo, un ganglio que está por debajo de la carina, uno puede visualizar la carina y punzar, o sea, es como una aguja que se punza a través de la carina, se rescata y queda como un cilindrito dentro de material que se manda a anatomía patológica. Eso es la aguja de Wang y sirve para lesiones que están por debajo de la carina, o sea, subcarinales sobre todo. Y una mención especial, recuerden esto, que la broncoscopía permite entonces, y sobre todo a nivel de definir una estrategia quirúrgica, permite estadificar la vía aérea y ayudar al cirujano para definir la estrategia quirúrgica, como les acabo de decir. Porque supónganse que un tumor está comprometiendo la carina, en ese caso ya cambia el T, obviamente, cambia el estadio, y es un tumor que no se puede operar, porque obviamente le podemos sacar la carina,
porque no tenemos sitio para poder hacer un manguito. Entonces, eso permite estadificar la vía aérea, o sea, saber si la vía aérea está comprometida o no, y además permite definir una estrategia quirúrgica potencial. Esas son las utilidades de la broncoscopía. El EBUS es una especie de broncoscopía, pero que en el extremo tiene un ecógrafo, una sonda de ecografía. Entonces, lo que permite es, a través, imagínense que metemos el broncoscopio a través de la luz del bronquio y permite hacer una ecografía a través de la pared del bronquio. Entonces permite identificar, por ejemplo, este ganglio. Si este ganglio está agrandado y uno lo quiere biopsiar porque lo vio por tomografía y uno quiere biopsiarlo, entonces podemos identificarlo con el endoscopio y con el ecógrafo podemos identificarlo y se puede enviar una pinza, o sea, biopsiar directamente a través de la pared del bronquio estructuras que están haciendo o impronta en la pared del bronquio o que están adyacentes a la pared del bronquio. Por supuesto que tiene una limitante, o sea, no se puede biopsiar en cualquier nivel, pero sí tiene mucha utilidad para biopsiar estructuras del mediastino. Entonces, eso es de fundamental importancia. La punción transtorácica o punción con aguja permite identificar o biopsiar lesiones que están, o sea, grandes que están en contacto con directamente en contacto con la pleura. Entonces, en ese caso podemos tirar una aguja, o sea, emitir una aguja y poder biopsiar lesiones que están adyacentes a la pleura. Obviamente tiene riesgo de neumotórax, y esto tiene que ver con la cantidad de cisuras que se atraviesan, y a veces el rédito es bajo, porque cuando los tumores tienen mucha necrosis central, uno puede tirar la aguja y estar biopsiando el centro que resulta necrótico, obtener el material necrótico y eso tener mal rendimiento. Fíjense que 10% de los casos tienen falsos negativos, es decir, es una técnica de diagnóstico de relativa utilidad. Hay que seleccionar muy bien a los pacientes, porque a veces si nos viene un resultado falso negativo, finalmente no le aportamos nada porque el paciente va a tener que ir de todos modos a una estrategia quirúrgica, tal vez una lobectomía. En el tratamiento del cáncer de pulmón ha habido enormes avances. Fíjense que pasamos de la cirugía en los años 70, actualmente la inmunoterapia, o sea, con anticuerpos monoclonales, o bien terapias dirigidas, que ya esto es el presente, es la actualidad. Lo que nosotros tenemos que identificar es inicialmente la inmunistoquímica. Fíjense que los tumores, hay marcadores específicos, o sea, por inmunistoquímica se buscan los subtipos histológicos del tumor. El TTF1 es un marcador típico que se busca y es típico de pulmón. Algunos cánceres de tiroides lo pueden tener, pero es muy típico de pulmón y todos los adenocarcinomas lo expresan. Los carcinomas epidermoides mayormente sí, pero pueden ser negativos. El P63 es positivo en los carcinomas epidermoides y el carcinoma indiferenciado o el carcinoma de células grandes puede expresar tanto marcadores de adenocarcinoma como de carcinoma escamoso. En el algoritmo de tratamiento, lo que uno tiene que identificar es, sobre todo, inicialmente si el paciente, el estadio, porque inicialmente si el paciente es quirúrgico o no. El tratamiento de elección para los estadios iniciales, o sea, para el estadio 1 o 2, es la lobectomía con muestreo ganglionar. Ese es el tratamiento de elección porque es el tratamiento potencialmente curativo. Ahí lo que uno tiene que identificar es un estadio temprano entonces, y ahí ya directamente no hay mucha discusión, el paciente va a lobectomía. El problema es que en algunos casos hay el N2, o sea, los tumores que tienen un N2, o sea, que tienen ganglios mediastinales ipsilaterales, esos pacientes a veces pueden potencialmente ser quirúrgicos y a veces no. Si tienen un N2 resecable, por ejemplo, se tienen muestreo, se hace un muestreo ganglionar y tiene un N2 que finalmente es resecable, potencialmente puede ir a lobectomía, pero si tiene un N2 muy extenso, lo que se recomienda es hacer una quimioterapia preadyuvante, o sea, una quimioterapia neoadyuvante, perdón, o sea, quimioterapia antes de la cirugía. Si tiene buena respuesta, entonces hacer una cirugía en un segundo tiempo. Mientras que si tiene mala respuesta, entonces se hace cirugía directamente paliativa, ¿no? Quimioterapia, perdón, paliativa. Algunos casos, como por ejemplo que tengan los tumores de vértice, que pueden ser un estadio más avanzado, puede ser un 3B, que tiene invasión de estructuras vecinas,
eso se puede hacer una cirugía más cruenta, pero que es una cirugía en bloque, o sea, se opera directamente todo el vértice pulmonar, las estructuras adyacentes. Entonces, los tumores de vértice pulmonar son los únicos que en estadios más avanzados, o sea, el tumor de Pancoast particularmente, son los únicos que en estadios más avanzados incluso pueden operarse. Lo de las metástasis ya se los comenté, esto depende de acuerdo a si es una metástasis única o si son metástasis múltiples y cuáles son las localizaciones. A veces puede ser que tengan alternativa quirúrgica y se pueda hacer cirugía de la metástasis y del tumor primario, solamente cuando hay metástasis única. Por supuesto que esto no exime de utilizar también quimioterapia, ¿no? Entonces, como resumen, es en estadios tempranos, cirugía siempre, y en en el estadio 3A, perdón, que eso depende del el N2, o sea, son pacientes que tienen un N2 positivo, ahí depende, algunos casos se operan y otros casos no, pero como concepto se hace quimioterapia previo a la cirugía y cirugía en un segundo tiempo. El estadio 3B inicialmente es no quirúrgico, salvo excepciones, como puede ser un tumor de Pancoast, y ahí en general ya a partir del estadio 3B el tratamiento es quimioterapia. Y en el estadio 4, cuando hay metástasis única, a veces pueden igualmente operarse ambas cosas, la cirugía y el tumor primario y la metástasis única. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la tipificación de los tumores con biomarcadores, sobre todo en estadios más avanzados. Hoy por hoy los tumores expresan una enorme cantidad de biomarcadores, o sea, de receptores o de biomarcadores que son potenciales blancos terapéuticos para los anticuerpos monoclonales, que actualmente son parte de la medicina más moderna y que son son anticuerpos monoclonales obtenidos en animales, sobre todo en ratones, y que después tienen un blanco terapéutico específico, actúan en un blanco terapéutico específico, sobre todo en cáncer, ¿no? Entonces, al tener un blanco específico, son bien tolerados, no tienen efectos adversos manifiestos y tienen una respuesta muy espectacular porque actúan en un lugar selectivo y obtienen un efecto selectivo a nivel del tumor, ¿no? Bloqueándole las vías de señalización e impidiendo el crecimiento. Entonces, a veces pueden utilizarse como estrategia única de tratamiento o a veces complementario con la terapia o con la quimioterapia tradicional. Hoy por hoy se utilizan sobre todo en estadios más avanzados, no quirúrgicos, porque los estadios quirúrgicos siempre son quirúrgicos y este tipo de tratamientos no tienen cabida. Pero en los estadios más avanzados, donde los pacientes ya dejan de ser quirúrgicos, este tipo de tratamientos, que son de la medicina más moderna, son los que francamente mejoran el pronóstico y los que tienen una respuesta mejor en estadios más avanzados. Por supuesto que hay que seleccionarlos, no son para todos los pacientes, hay que identificar a los pacientes, ver si expresan los receptores, pero hacia este lado es a lo que vamos en la actualidad. Nada más, muchas gracias, les agradezco por su atención, espero que la clase les haya servido. Y tendremos después una clase presencial con un espacio para preguntas, dudas y resolver cuestiones referentes a esta clase. Muchas gracias.